¿Qué tal amigos? Aquí el arquitecto Alejandro Bencomo y el día de hoy en el episodio quiero hacerles una confesión. El intro es mucho más rápido, pero siempre con los invitados quiero contarles que tenemos una pequeña plática previa y en esta preplática antes del episodio yo ya estoy impactado. Les adelanto que de verdad creo que estas son las historias más fuertes que van a escuchar, que sin embargo se va a convertir y se va a transformar en toda una lucha y todo un poder y un movimiento que está representando a muchísimas personas vulnerables en Chihuahua. Así que por esto y por lo que representa es un honor para mí presentarles gran invitada especial, Maite. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes muchachos. Pues antes que nada, me presento, soy Maite Regina Gardea González, soy una mujer trans de 38 años y pues aquí agradeciendo el espacio que me brindan para hacer este programa donde pues vamos a platicar, ay, perdón, No te preocupes, al vamos a contrario. platicar un poquito de lo que es mi vida y de lo que pues ahora sí que he representado en todos estos años de lucha y de Perfecto. activismo. Gracias, Maite. De verdad estoy impactado. Como lo dije ahorita, es increíble lo que has vivido. Es frustrante, da enojo, pero también da mucha esperanza el saber que hay personas que transforman todo eso en cosas positivas para la sociedad. Empezando, Maite, eres la primera candidata trans en el estado. De Chihuahua, sí, estoy registrada, ya después del 25 de abril esperemos que ya sea oficialmente candidata, pero por hoy estoy registrada. Y sí, soy yo creo la primer mujer trans en el estado de Chihuahua. Si después del 25 de abril todo es posible, pues sería la primer mujer trans candidata aquí en el estado de Chihuahua. Creo que en uno de los estados, la cuna de ahora sí que del, ¿cómo podemos decir? Pues la cuna de la derecha, ¿no? Por Claro. decirlo así, porque también las personas, hablando políticamente, es de la derecha. Sí, mira, te platico un poco de mí. Yo sí quisiera que son cosas muy personales que solamente son muy contadas las personas que conocen mi, mi vida. Claro. Este, yo vengo de una familia pues algo rara, pero espero y quien vea este pasaje de mi vida puedan entender un poco. Yo soy nacida en Krill, eh, Krill Bocoina, y criada en una localidad que se llama Pitorreal. ¿Cómo? No, Epitorreal. ajá, no es albur. Es ahí, se le pone Pitorreal porque ahí cercas está la piedra tan famosa antes de llegar a las Barrancas del Cobre que tiene ahora sí que como el aparato reproductor masculino. Ok. Este, yo eh, soy hija de una. Miren, les voy a platicar la historia porque está un poco escabrosa. Nadie la sabe, pero esa es la historia de mi Te familia. agradecemos muchísimo. Eh, yo realmente fui criada por quienes serían mis abuelos, Ok. mi mamá María y mi papá José. Ay, pues eso sonó muy de Navidad, pero sí, mi mamá se llamaba María González Núñez y mi papá, José Gardea Valenzuela. Pero ellos, pues, mi mamá biológica se llama Luz María González González. Ella es una mujer sordomuda. Este, que yo crecí creyendo que era mi hermana. Y mi mamá, Luz María, tampoco era hija en este caso de mi mamá María ni de mi papá José. Ella fue una niña que por su condición de ser sordomuda, este, pues tenía maltrato por parte de sus padres. Ok. Pero venía siendo sobrina de mi mamá María porque era hija de una hermana de mi mamá María, que en este caso, pues vendría siendo mi abuela, ¿no? Ujú. Mi mamá María y mi papá José no tuvieron la dicha de tener hijos propios, entonces ellos adoptaron eh, a los sobrinos que eran violentados, ¿no? De cierta manera adoptan a mi mamá Luz María,
adoptan a otro hijo de otra de las hermanas de mi mamá María, que se llamaba mi hermano Jacobo, y a mi hermana Yolanda. Y hijos de hermanos de mi mamá María. Mi mamá María es una mujer indígena, porque vengo de madre, soy indígena por parte de mi madre. eh, y mi mamá los adopta y mi papá José crían a sus tres hijos, a Luz María, Jacobo y a Yolanda, como sus hijos y sus hijas, ¿no? Y después, pues, viene el tema, pues, difícil para mí porque es algo que te digo ya, yo fui conociendo, es un tema que voy a limitarme un poquito por respeto Sí, claro. a mis hermanos, de cierta manera. Este, pues, ya llego yo ahora sí que a la vida de mi mamá Luz María. Soy el primer hijo de mi mamá Luz María y, y bueno, desde mi nacimiento, pues llego a este hogar bello de amor y me reciben pues con mucha algarabía. Sin embargo, pues voy creciendo, ¿no? Voy creciendo y cuando tenía 3 años, 4 años, nace mi segundo hermanito, que también hijo de mi mamá Luz María, que se llama Julio César. Y nace el último, que es Carlos Iván, y ahí no, hasta ahí se detiene. Ok. Y pues vas creciendo, ¿no? Yo veía que mi mamá Luz María, para mí yo la veía como una hermana. De pronto, pues mi mamá María era una mujer, eh, eran analfabetas totalmente. Pero sí voy a mencionar que nunca, cuando eres niño, cuando eres niña, no ves cómo mis papás fueron tan chingones, porque fueron unos chingones. Y para mí mi papá José ha sido el mejor hombre y el superhéroe. Ni Superman se compara con mi papá, ni mi mamá María, ni mi mamá Luz María. Este, yo voy creciendo y pues siempre, ¿no? Muy consentida, ¿no? Sí, fui una niña muy mimada porque desde que tengo uso de razón yo era una niña en un cuerpo equivocado. Y mi padre vive en muchas violencias. Mi papá era era un señor muy chingón y ellos no tenían, y mi mamá era de cierta manera como despreciada por la familia de mi papá por ser indígena, ¿no? Mm, Y mi mamá siempre fue una chingona y quizás yo soy un poco también de esa chingonería, porque pues yo escuchaba a mi mamá y dije, qué chingón lo que mi mamá siempre ha hecho, por eso nunca me he arrepentido de lo que ha sido mi vida. Entonces mi mamá María le dice un día a mi papá, le dice, oye, le dice, cómprame una caja de sodas. Mi papá era ferrocarrilero, mi papá José, este, y cómprame una caja de chicles. Y dijo, sí. Y de aquellas botellitas de soda. Y le echaba a mi papá que se llevara la caja de sodas. Mi papá las vendía. Y mi mamá siguió comprando y ya después compraron otra caja de soda. Y llegaron a poner órale. una tienda de abarrotes, y era una de las tiendas ahí en el Puebla. Y y mi mamá siempre fue una mujer muy visionaria en los negocios. Pues llegaron a tener una tienda que era la única que surtía en ese poblado, ¿no? Entonces, pues cuando yo empecé, pues yo crezco eh, teniendo todo. O sea, porque tenían la tienda, mi papá era un hombre que había jubilado. En cuanto yo nací, mi papá se jubiló para dedicarse totalmente a mí, estar conmigo. Entonces, tenían su tienda, tenía mi papá más de 300 marranos, o sea, hacía chicharronas. El caso es que ellos fueron unas personas muy, muy visionarias. Y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Hasta que un día ya, de adultos y de adultas, dijimos, oye, y mi papá María y mi papá, si no sabían leer, cómo sabían a qué le apuntaban cuando le guiaban? O metían pluma cuate y nos reíamos, ¿verdad? Pero no, ellos mismos se aprendían, fíjate. Entonces, Válgame. empezamos a valorar muchas de las cosas porque, pues, venía de esta situación. Yo me doy cuenta que mi mamá Lulú
y como la conozco a Luz María, era mi verdadera mamá a los 7, 8 años, me dice mi mamá María. Y pues para mí, pues qué padre, ¿no? Pero no entendía, ¿no? Cómo es que me faltaba un papá. Si tenía dos mamás, pues me faltaba un papá. Y pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta de cómo mis padres vivieron violencias tremendas, injusticias tremendas. Mi papá era un hombre que era tan trabajador y todo que había el típico de las personas que los te joden por joderte, ¿no? Entonces mi papá ni siquiera le vendían, había una aserradero y no le vendían ni siquiera tablas para que hiciera su casa, ¿no? Por la discriminación. Y la casa de nosotros, me gustaría un día que conociera, mi Claro. papá la hizo de tablas y retaque de piedras. Era y la hizo y ese hogar nos dio techo. Hasta el día de hoy, todavía está la casa, nos cuesta tirarla, pero ahí está. Este, fueron unas personas que salieron adelante contra todo. Entonces, no, quizás por eso yo también siempre voy contra todo. Y en el paso de la vida hay una situación muy fuerte, por eso es que yo lucho por las mujeres y las niñas y los niños. Lucho por erradicar la violencia, lucho porque se castigue el abuso sexual, porque se castigue el acoso, se castigue lo injusto que es la vida. Eh, Hay un pasaje en mi vida donde mm, pues me tocó eh, ver, vivir el, pues el abuso sexual de mi mamá, ¿no? Y cómo yo a señas me dijo que no dijera nada, ¿no? Lo recuerdo muy bien, pero hubo un tiempo en que sí lo bloqueé. Eh, Saber que también mi hermana Yolanda fue víctima de una violación. Y te vas creando, ¿no? Este caparazón, pero de busca de justicia, no de una venganza. Te puedo decir que sí, yo en su momento hubo un lapso de mi vida que sí, esto detonó algo, em, una parte de mi negativa, como cualquier ser humano creo que lo hubiera hecho, Claro. hubiera reaccionado. Y pasa el tiempo y después entre comentarios de la tía que te comenta, ¿no? O, o de mis hermanos mayores, que me decían pues que realmente el señor que me engendró, pues había abusado de mi mamá Lulu, ¿no? Que también fui procreada por un acto de violación. Entonces, son situaciones que me llegaban de pronto a poner en el límite, pero me han hecho valiente. Entonces, y pues quizás, mm, probablemente a lo mejor con mi hermano más chico a lo mejor él sí fue deseado, ¿no? Y concedido. Sin embargo, mis papás, mi papá José, mi mamá María, protegieron mucho a mi mamá y a nosotros y a nosotras, tremendamente, pero era contra mucha gente. O sea, ellos fueron contra todo. Empiezo a crecer, empiezo a vivir mi vida como persona que yo, ahora sí que era todo lo que yo traía, ¿no? Eh, en esos espacios, pues vengo también de mi hermano Jacobo, era una persona alcohólica, violento, ¿no? Era el hermano incómodo, ¿no? El hermano valemadrista, en fin. Y pues ahí viene que ya el reconocimiento de los medios hermanos, de todo este show, ¿no? En el estilo y el afloje. Y con mi hermano Jacobo era
el prieto pues que también violentaba pues a mi hermanas, a las hermanas, a mi mamá Lulú, ¿no? A mi mamá María. Era cruel, era agresivo, era agresor, ¿no? Y yo siempre fui muy, yo defendía, o sea, yo nunca permití que él me, sí, claro, por su tamaño y su fuerza, pues me pegaba, ¿no? Me golpeaba, pero yo nunca le bajé bandera, o sea, yo siempre fui respondona. Y yo era, a mí no me callabas, o sea, a mí nunca me callaba. Entonces mi papá, José me defendía, o sea, ellos me defendían, o sea, no permitían que él me atacara. Y yo me acuerdo que él era como muy violento, camina bien, no camines como los jotos. Y yo le decía, es que tú no me digas a mí, la frase, ¿no? De los niños en aquellos entonces. Yo le decía, a mí no me digas nada hasta que me mantengas y derecho tengas. ¿Qué edad Y tenías allí, Maite? que te gustará 6, 7 años, Seis, siete sí me años. acuerdo, sí, porque fíjate que te platico, porque yo nunca, en el tema trans, porque todo el mundo me dice, ¿a qué edad se dan cuenta? O sea, yo siempre fui una niña, y mis hermanas lo saben, o sea, mis primas y todo. Yo nunca me sentí identificada por jugar con los niños. Yo con mis hermanas. Yo mi vida era jugar a las muñecas, a los pastecitos, hacían los pasteles de soquete, de lodo, de lo que sea. Yo con las niñas, ¿no? Y ahí es lo que es lo que tengo de ahí. Entonces yo con las niñas, y a mí nunca, nunca, ¿eh? Mis padres me hicieron que yo me pusiera botas porque a mí no me gustaban las botas. O sea, yo siempre andaba de conjuntitos de pantalonera. O sea, mis padres a mí nunca me dijeron, tienes que hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, yo con mi hermana Yolanda era como con la que estaba más que porque había crecido con ella y yo me acuerdo que ella le compraba muñecas y él me compraba muñecas a mí. Y es una realidad, o sea, a mí siempre Santo Claus me trajo las muñecas que yo pedí, Barbies, pero en este caso sé que eran mis papás. Ujú. Y pues yo siempre fui una niña feliz, la verdad, en el tema. Pero pues fui creciendo, fui entendiendo la vida y decía yo, llegó un momento en que yo dije, pero en algún momento porque yo me sentaba para orinar, como yo veía que mis hermanas se sentaban para orinar, yo me sentaba a orinar. Ya. Pero llegó un momento en que había un libro que se llamaba Ciencias Naturales Mm. y venían, ¿te acuerdas? En las últimas Sí. páginas venía el cuerpo humano y y yo, ahí fue como que la primera vez que yo dije, ay, pero ¿cómo? Es que, ¿cómo? Porque es diferente, o sea, yo no entendía, ¿no? Y yo de grosera, fíjate, de grosera persona, yo un día me puse a ver a una de mis primas, Azucena se llama, para ver si tenía el mismo pipí que yo, porque yo decía pipí, y vi que no. Y yo decía yo, pero ¿por qué tiene como una lengua y yo no tengo así? O sea, yo porque yo misma decía, no, es que, y no, o sea, no, no, entonces, ¿por qué a mí no me ponían vestidos? O sea, yo entré en un conflicto entonces, un día yo le dije a mi mamá, mamá, pero porque yo tengo el pipí y yo no tengo un pipí con lengua. Y entonces mi mamá, quiero que anda, claro que con lengua. No, mamá, porque los papás te decían, no andes así, porque no te decían la palabra grosera, o sea, decían, ay, que andes con tus majaderías. No, mamá, pero no andes preguntándote esas cosas. ¿Por qué quieres saber tú y yo? Y entonces yo decía, ¿cómo? ¿No? Pero pues también estás hablando que mi mamá, ¿cómo me iba a explicar? O mi papá, pues si ellos tampoco tenían como una educación, ¿no? Entonces yo fue como el primer conflicto que tengo yo. Y decía yo, no, pero ¿por qué si yo soy niña, si yo quiero vivir como niña, yo me identifico como niña, ¿no? Y luego pues ya voy creciendo y yo sentía atracción por los chavos. Pero ya ahora sí que, no, ya ahora sí quería irme a jugar a las escondidas con los niños, a esconderme con los niños, ya Sí. las niñas no, o sea, sí acoplarme para el riegue, pero ya no quería yo andar con las niñas, porque yo ya empecé, porque tu cuerpo reacciona, ¿estás de acuerdo? Sí. Y pues había una persona ahí que siempre me interesó en mi pueblo, que te puedo decir que fue mi primer amor, y yo pues ya nomás quería jugar con esta persona. Es una parte que voy a omitir por respeto a muchas personas, pero, este,
Y llega el otro conflicto, que es cuando viene lo terrible para, yo creo que todas las personas que lo hemos vivido de esa manera, cuando ya hay un confrontamiento contigo mismo, cuando ya entiendes que, ¿por qué no? Que ya, por ejemplo, no dejaban a mis compañeritos juntarse conmigo, o que no me invitaban a una fiesta Mm, porque pensaban que yo traía la lepra, o que me decían, no le juntes porque te es joto, ¿no? ujú, Entonces yo ahí empezaba ya el sufrimiento, ¿no? Y te digo que amo a mi padre, porque mi padre es un hombre, fue un hombre excepcional, pero una de las historias que me marcó, una de las tres historias que me marcó de mi padre hacia mí, en algún momento hubo un amiguito que le iban a hacer una fiesta y él mencionaba que iban a hacer pastel de carne y pastel de betún y pastel de carne. Y yo dije, pastel de carne. O sea, eres un niño, una niña, ¿no? Yo decía, qué rico el pastel de carne. Yo quiero conocer un pastel de carne. Y no me invitaron a la fiesta. Y me acuerdo que estábamos solos con mi papá, porque mi mamá tenía unas tierras en Krill y venía a sembrarlas. Y a mí me tocó quedarme a mí y a mi hermano Julio con mi papá. Yo me acuerdo que llegué llorando. Le dije, papá, yo quería ir a la fiesta, pero no me invitaron y iban a hacer pastel de carne. Me dijo, mi papá, pastel de carne. Yo sé hacer el pastel de carne. Yo sí, papá. ¿Sabes hacer pastel de carne? ¿Cómo es el pastel de carne? Y mi papá nos hacía, y desde ahí nosotros creíamos que era un pastel de carne, fíjate. Metió en una charola, porque teníamos una estufa de leña, pero con cocedor, porque ahí normalmente en los pueblos, estufa con cocedor para el pan. Y a eso era. Entonces mi papá echa papas, salchicha, tocino, no sé qué, mucho queso, así chingo de queso y se grana. Y lo partía y yo bien contenta. ¡Ay, sí! Es el pastel de carne, porque el queso simulaba que era el betún y no lo comían. Mi papá, hasta que no supe yo que era el pastel de carne. Pero en ese momento mi papá me hizo feliz porque él me hizo el primer pastel de carne para mí. Mi papá trataba de minimizar todo lo que yo vivía. Mi segundo encontronazo conmigo es cuando yo no podía. Por ejemplo, yo amaba a esta persona y nos queríamos, pero nos teníamos que ver escondidas. mm, Una, porque nuestras familias no se llevaban muy bien. Dos, porque la sociedad nos iba a juzgar, ¿no? Entonces todo era escondida. Sí te quiero, sí te... Pero, pues, no, frente de la gente, ¿no? ¿No? Era, nos vemos a las 8 de la noche en tal parte. Y es cuando yo digo, yo empiezan mis depresiones tremendas, ¿no? Porque yo decía, porque yo no puedo amar, porque yo no puedo salir y tomar a alguien de la mano y caminar como todos los que andan en la plaza, todos, ¿no? ujú, ¿Por qué todo tiene que ser escondidas? Porque yo no me puedo vestir o sentirme como yo soy? ¿Por qué la gente me juzga? ¿Por qué la gente me grita joto? ¿Por qué se ríen de mí? Y llegué a un momento en que yo me sentía confusa. Y yo iba a la iglesia, porque mis papás eran católicos, muy demás católicos. Y había no sé si tú recuerdas que en todas las casas había un cuadro donde supuestamente para qué iban y estaba el diablo metiendo a los que, y luego para allá iba, sí, 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 claro. y yo ese cuadro, te lo juro que yo entraba a la casa de una de mis tías, porque tampoco yo era muy querida por mis tías, ¿eh? Ok. No, no sé por No, qué, o sea, no era yo querida, o sea, yo era odiada y aborrecida, por eso te digo, yo vengo de lo más bajo de la discriminación, y te aseguro que si yo no hubiera tenido el amor de mis padres, yo no estuviera con vida, yo me hubiera quitado la vida. Porque era terrible la violencia que yo vivía. Ni ujú, siquiera a veces mis primos o mis primas jugaban conmigo, se acercaban a jugar conmigo. No. Llegó un momento en que yo estuve sola, bien a soledad conmigo y con mis hermanos y con mi hermana. O invitaban a mis hermanos, pero a mí no. Y yo me volví una niña agresiva, ¿no? Entonces ya sí. Y entonces yo empezaba a ser bravo, pegábale a los niños porque era como mi manera de llamar la atención. Pero sin embargo tenía un papá que siempre me chifleaba, que siempre estaban ahí. Y yo decía,
¿qué hago en esta vida? Y yo volteé y yo le preguntaba, Dios, porque te digo, mis papás eran católicos, íbamos a la iglesia. Y yo ese cuadro lo tenían mis tías y te lo juro que No yo lo aborrecías veía ya. y yo me decía, ahí, en esa, ahí voy yo, Mm. ¿no? Y yo iba a la iglesia, iba y cantaba y te conocía el catecismo, te sabía los 10 mandamientos, te lo juro, porque yo me sentía mal. Me hacían sentir que yo era la mala, que yo venía del diablo, todas esas cosas que de pronto, por eso yo te digo, yo dejé de creer en la iglesia. Porque la iglesia fomentaba eso. La iglesia me hizo un daño terrible, terrible. Y yo me acuerdo que me decía, hasta me decía mi mamá, vas a confesarte. Y le dices todo al Padre. Y porque si no, si no dices las cosas, se te pega la hostia y te puedes ahogar. Y yo iba con, o sea, yo rogándole a Dios, decía, por Dios que no se me olvide nada. Y yo decía, maté un pajarito, tiré un nidito de las golondrinas, le pegué a fulanito, y yo contando todo lo que es, Se está eso pegando. donde si no se me va a pegar la chingada, hostia, me va a yo ahogar. ¿Estás de acuerdo? Yo así, ¿verdad? Y anda, y yo, en cuanto me daban la hostia, yo hasta la metí abajo de la lengua, porque decía, no, espérate, y ya, que reza el Padre Nuestro, todo, ¿no? Yo era muy de la iglesia. Pero era eso terrible, o sea, ¿no? Recalcaban que eso era mal. Yo decía, pero yo no hago nada malo, ¿no? O sea, pues, ¿cómo? Y así fue creciendo y ya hubo y yo empezaban las pequeñas depresiones, pues yo lloraba porque no podía amar. Ahora sí que pues, no muy de telenovela, la que no podía amar, pues sí, así era. Yo no podía amar. Nadie me podía dar cariño, nadie me podía dar cariño más que mi familia y mis padres, porque yo era la mala, yo era lo malo, lo negativo, la vergüenza, la... Sí, era la pestada, por decirlo de esta manera, ¿no? Y yo era aguerrida. O sea, a mí mis tías, había una tía en particular, mi tía Monse, ¿no? Era hermana de mi papá. La quise mucho ya cuando ya crecí, como que ya hubo aceptación, pero de cuando yo era niña, como que no me toleraba y no me pasaba. Entonces yo me acuerdo que me sacaba la lengua, ¿no? Y yo le decía, vieja bruja. Y yo también, o sea, yo le decía vieja bruja. Y yo no me dejé nunca, nunca fui dejada. Pero mi papá fue un hombre que jamás nos dio una nalgada, jamás nos dijo una mala palabra, jamás. Mi padre fue una persona excepcional. La que sí nos daba hasta para llevar de lonche era mi mamá María. O sea, con ella no jugaban. Ok. El cintarazo seguro era pero agradezco porque tengo esa educación, esa responsabilidad. Mi mamá no nos enseñó a ser flojos o flojas. O sea, mi mamá era la que nos traía lavando y mi mamá lavaba a mano en la piedra y mi mamá Luz María también. O sea, andábamos, algo teníamos que hacer, sabíamos que teníamos reglas en la casa, meter leña, acarrear agua, etcétera, ¿no? O sea, así era la vida en la familia. Pero nunca nos faltó un par de zapatos, nunca nos faltó comida. Y por ejemplo, de una Navidad te puedo decir que mi mamá, María, nos decía, es que no esperen la Navidad para regalos. La Navidad es para ver qué bien nos fue en el año, ¿no? Y decía yo, sí es cierto. Entonces me decía mi mamá, porque todo el año le tienen regalos a ustedes. Les compran zapatos, les compramos juguetes, y sí, eso sí era cierto. La Navidad yo no la tenía tan presente como para el regalo, sino para el festejo del niño Dios y todo esto, ¿no? Entonces era muy diferente y éramos una familia de amor, entre comillas. Digo, mi hermano Jacobo, él era muy violento y de grande nos llegamos ya fui creciendo yo, obviamente, y yo pues me agarraba a golpes con él, no me dejaba, y él se terminó suicidando. Él se suicidó y yo tuve ese día de él. Yo estaba en CRIL, estudiando la secundaria. Y yo, pues, porque de Pitorreal me venía todos los domingos a Krill. Acá estaba mi abuela, la mamá de mi mamá María, que era mi abuelita Rosario, y yo estaba con ellos. Y ahí, y Jacobo, pues, sabía ya que su mamá verdadera, pues, era mi tía Florinda, ¿no?
Y él iba, convivía ahí con ellos y todo. Se acababa de suicidar un primo, perdón, que era primo mío, pero venía siendo también hermano de mi hermano Jacob. Y lo acabamos de sepultar como 2 días antes, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese día porque él me dijo, como que se acercó y me pidió perdón de cierta manera. Nunca llegaba y me abrazaba, ¿eh? Nunca. Y ese día llegó y me abrazó, ya en la noche, y me dijo, cuida mucho a mis papás. Dijo, porque me dijo así, tú eres quien vas a repartir el queso. Y yo, vale, dije yo, ay, dije, pues ni que fuera yo ratón, oye, porque yo le contestaba así, digo, porque como ya teníamos, yo tenía la rispidez y para mí era un hombre que me generaba siempre violencia, pues yo siempre tenía que estar a la defensiva. Dale, ya vete a dormir, le dije, vete a dormir y ya deja de estar molestando. Y nos acostamos, yo y una prima que se llama Maribel, y tengo una prima que es trans también, que éramos como las tres juntas, muy apegadas las primas, y siempre andábamos juntas, y pues nos vamos a dormir, ¿no? Y se queda él ahí en la casa de mi tía Florinda, y en la mañana yo ahí tenía mi ropa. Nos íbamos a ir a la secundaria y le digo, oye Mari, pues vámonos ya a la casa a tu casa, le digo, para sacar la ropa y ya alistarnos y irnos a la escuela. Y en eso entra Maribel al cuarto y yo paso al otro cuarto y cuando se devuelve y me dice, güera, porque me decían, güera, ¿qué pasó? Pero yo la vi de cerca y me dice, ay, mira lo que hizo Jacob. Y yo, bien chinchada, ay, ¿qué hizo esta mierda? Le dije, ay, pinche mierda caldosa. Dije, ¿qué hizo? Entonces yo empujo la puerta y le empiezo a decir, ¡qué bárbaro tú! Y cuando veo, estaba como en un clavo, en un tornillo, pues un mecatito. Y él estaba hincado, pero derecho, o sea, ni ladeado ni nada. Y yo creí que estaba vivo, que estaba jugando, pues como no lo vi ladeado, y estaba nomás hincado, pero y le vi Le dije, qué bárbaro tú, mierda, le dije, todavía lo que está pasando en la familia, le dije, tú haciendo esto. Y llego y lo empujo y lo siento duro. Y entonces me desencajé terrible y me impacté, o sea, me impacté muy fuerte. Y me sale y le digo, Mari, le digo, es que se murió, se mató, pero yo temblando. Yo no sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo. O sea, yo pensaba que le voy a decir a mis papás. Y, y ya y nos quedamos ahí, viéndonos como, así como en el Facebook, ¿verdad? Y una vieja, una pendeja viendo a otra pendeja, y nomás nos quedamos así, yo y mi prima. Y ya entramos con mi otro primo, le decíamos Chencho, se llama Crescencio, y le digo, oye, Jacobo se mató. No, ¿cómo fregados? Sí. Y me voy para casa de mi tía Mague, que era la mamá de mi prima, que es trans. Y yo le decía a ella, Shakira, le digo, Shakira, le digo, se mató Jacob. Y me dice, no es cierto. Sí, le digo, dile a mi tía, por favor. Y mi tía así, no, me dijo, ¿cómo? No, pues a qué hora sí, a ese evento yo todavía yo ni quería entrar, yo estaba todo impactada. Y ya hasta que me dicen, sí, pues vete a avisarle a tus papás, dile. Y yo, ay, no. Pues me llevo a estas, que siempre me lleva a mis primos. Le digo, pues vamos, a Pitorreal, ahí vamos, en el camión. Y yo así, ¿cómo voy a decirles? ¿Qué voy a decirles? Y llego con una de mis hermanas, Lupita, y me dice, le digo, ¿qué crees? Y luego me dice, ¿qué? Pero como, pues no, como no, yo no, ya ni que decirle, ay, así como adivina, ¿no? Le digo que se mató Jacob. Ay, no. Y de esta me da un cachetado. Y yo así que, ay, no, pues ahorita me da mi otro cachetado, ¿no? O sea, yo ya de lejito, y llego a mi casa y le digo, papá, y lo me dice mi papá, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Ay, papá, le dije, pues, ay, le dije, es que, ¿qué pasó? Le dije, es que Jacobo se mató, papá. Y mi papá desencajado. Y yo, ¿cómo chingados que se mató? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ay, pues se ahorcó, papá. ¿Pero dónde? Y ay,
Pues todos me pedían explicación y yo podía darle explicación. Dije, pues no sé, yo lo vi, le dije, pero ya mi tía me dijo que sí estaba muerto, papá, que fueran a ver. Y mi papá, pues así, pero tú estás bien. Y yo no sabía si llorar, si gritar o fíjate, o yo me sentía libre. Es que es feo decirlo, pero había como esa, decir, ay, no. O sea, tantas veces yo le decía que yo me sentía culpable que soy, porque yo cuando nos pegaba o era agresivo o que yo veía, si ojalá y te mueras, le decía. Y en ese momento yo no sabía ni, si lloraba me fueran a decir que hipócrita, ¿no? O Sí, sea, era claro, como sí, sí, decir, te entiendo. pero me podía, porque Sí, pues pues no es no lo deja de mismo ser tu hermano. decirlo. Ajá. Y mi mamá estaba lavando, ahí en la calle, típico, mi mamá no la sacan de la lavandería, güey. ¿Qué pasó? Y lo dice mi papá, pues que este cabrón se mató. Pero mi papá así con una tristeza. Y mi mamá se choqueó tanto. Y luego sale mi mamá Lulu y me hace señas y ya le dije. Y bien desencajada también, o sea, todo. Y mi mamá María se le pegó el golpe, fue tan fuerte que dice mi mamá María, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a terminar de lavar. Y yo así, no, o sea, yo desconocí a mi mamá porque para mi mamá, pues no como a los que te gustará, como a la media hora, soltó un grito, pero desgarrador, Ya le cayó el donde le cayó 20. el 20. Y me acuerdo que nos fuimos, yo y mi papá, y llegamos y todavía no llegaba la ministerial. Y cuando mi papá entró, yo, ay, no, o sea, era como el quiebre, ¿no? De ver el dolor de mi papá y mi papá nos adoraba. O sea, yo nunca, no, 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 o sea, como mi papá descolocó a su hijo, a pesar de que su hijo era violento con él, de que fue violento, cómo lo descolgó, cómo, híjola, no, no, no. Y, y cómo era como la gallina de los pollitos, ¿no? O sea, cómo a la vez descolgaba y venía y me abrazaba a mí, ¿no? Así de, no pasa nada. Y recuerdo a mi mamá también así devastada, devastada, muy devastada. Y yo con sentimientos de culpa, con sentimientos que yo decía, híjola, ¿cómo fui a veces capaz de desearle la muerte, no? Pero pues era tremendo, pues también cómo, ¿no? Y, y de ahí fíjate que se derivó, hubo, me acuerdo que mis papás tristones así, y mi papá como que se quedó con ese miedo, ¿no? De los hijos. Em, y viene otra situación, una situación de intento de violación hacia mi persona. Y mi papá era muy fiera. Entonces, por resumirte, para que yo creo esto es algo que en algún momento todo el mundo me dice, escribe un libro, ¿no? Es inmenso toda la situación. Cuando empiezo yo a crecer, pues obviamente que existe el acoso, ¿no? Por parte de familiares, por parte de tíos. Pero lo más importante, que me devuelve un poquito a mi niñez, que es otro de los temas, que a mí me, el segundo acto que mi papá hace de amor tan inmenso. La familia nos empezó a juzgar, la familia me empezó a juzgar por mi condición, por el ser el jotito de la familia. Y mi papá prefirió a sus hijos y a sus hijas, antes que a sus hermanos, antes que a toda su familia. Y en algún momento de la vida hubo una cena familiar en Navidad y a mí me trae Santo Claus una Barbie y un camioncito de la Barbie.
Y mis tíos y mis tías empezaron a decirles que por eso el niño es así. Y mi papá les dice que si iban a ir a su casa a juzgar a sus hijos y a sus hijos, mejor no fuera. Y para mí eso fue muy emotivo. Y recuerdo que, pues obviamente, ¿verdad? Los tíos se indignan, agarran sus cosas, Se van. empiezan a irse. Y mi papá me agarra en los brazos y con la mano izquierda les dice adiós. Y la frase de mi papá fue, mi única familia son ustedes. Pero mi papá, pues no solamente nos había criado a nosotros, sino que había criado hermanos, otros hermanos míos, que también nos tenían cierto resentimiento y eran como los medios hermanos y todo esto. Porque si te puedo hablar de medios hermanos, tengo muchos. Ujú. Y y una vez empiezo a ya vivir en el acoso, empiezo a vivir, a tener la vida sexual de una manera para mí fue terrible. Este, y te puedo decir que empiezo ahí a ver que realmente la discriminación no es para quien se la hace, sino alrededor hay gente que te quiere y hay gente que le hace daño a la discriminación, no solamente a ti, ¿no? Entonces yo veía que mis hermanos de pronto se peleaban y yo iba y les decía, ¿por qué te estás peleando? Pues porque me dijeron que tú eras joto, que esto, ¿no? Yo les decía, pero no te pelees, ay, que digan lo que digan. Yo ya traía un caparazón lleno de amor que era de mis padres, pero había una sociedad que seguía siendo lastimosamente cruel conmigo y con ellos, ¿no? Pero yo sí, entendí que Siguen cuando... en Krill, ¿verdad, Maite? Sí, en Ok. Pitorrea. Entonces, hubo una situación donde a mí me preocupa porque mi papá intenta o hace una acción de ir a tomar, ahora sí que justicia por su propia mano, en contra de una persona. Y mi papá es, pues obviamente es detenido, se tiene que amparar. Y ahí es donde yo dije, es que yo me tengo que ir. Yo me tenía que ir para que mi familia fuera feliz. Yo dejé porque me gustaba la escuela, te puedo decir que me gustaba, pero también en la escuela era un acoso, una violencia tremenda por parte de maestros, de compañeros, de compañeras. Me violaban en todos los sentidos, ¿no? Y era como, lo voy a permitir para encajar. Me ponían a hacerle sexo oral, abusaban de mi cuerpo, ¿no? Era como la quitacalenturas, ¿no? De los grupos. Entonces, pero para mí era normal. Y me cae el 20 y dije yo no quiero que mi papá cometa un error o que alguien de mis hermanos y mi familia esté sufriendo. Y me recuerdo que le digo a mi papá, me voy a ir a trabajar, papá. Y me dice, papá, ¿pero en qué te vas a ir a trabajar? A la manzana, le dije. Me dijo, y papá, ¿pero no vas a...? Sí, papá, me voy a ir. Me voy a ir a trabajar a la manzana. Ya venía yo de un intento de suicidio, me di un balazo, tengo un balazo. Y intenté suicidarme 3 veces, me di un balazo por eso, porque no podía amar, porque quería una persona y esa persona, pues al fin de cuentas decidió su camino y era imposible, ¿no? Traía todos los conflictos del mundo, pues para mí nada era fácil, o sea, yo me sentía en un mundo que no me pertenecía, en una vida que no me pertenecía, yo le preguntaba a Dios. Yo le decía, entonces, ¿para qué vine, no? Ujú. ¿Para qué nací? Si soy malo, si vengo por el diablo, o sea,
¿qué hago aquí? O sea, ¿cuál es mi misión si no voy a amar? No puedo ser libre. Y pues yo me sentía de otro planeta prácticamente. Si Jaime Maussan me hubiera acercado, se hubiera creído que era yo un alienígena o algo, ¿no? Y, y decido un día tomar mi camino. Eh, Mi papá, con todo el dolor de su corazón, eh, pues deja, ¿no? Que me venga a trabajar. Y llegó con una prima que siempre nos recibía, que es hermana de mi prima trans, Berta, se llama Berta. Llegamos a Cuauhtémoc, supuestamente a trabajar. Tendríamos 14, 15 años, ni siquiera nos daban trabajo en la manzana, ¿no? Y llegamos a Cuauhtémoc y recuerdo muy bien que una de las tardes, te voy a resumir muchos capítulos, pero llegamos una de las tardes, dijimos, vámonos. Había un salón muy conocido que se llamaba el Prestige en Cuauhtémoc. Y lo oíamos que lo mencionaban y una vez, en rebeldía, nos vamos yo y ella, porque siempre andábamos juntas. Y nos sentamos afuera del Prestige, había una banquita de camiones. Y nos sentamos ahí, era en la noche. Y en eso vienen dos, tres muchachas muy bonitas, muy guapas. Y llegan hacia nosotras y nos dicen, ustedes también son jotitas. Y nosotras, sí. Y ustedes también eran mujeres trans. Pero yo os estaba viendo rubias con un cuerpazo. Y yo ahí fue cuando dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, así Ya. como en la promoción de Mattel, eso es lo que yo quiero hacer. Y yo haciendo nadada. Y luego ellas, eran Alejandra Rubilla Kelly, nos invitan a su cuarto. Y nos llevan a su cuarto, nos invitan a su cuarto. Un cuartito de muy pequeño, con su cama detenida con bloc, ¿no? De tabique, el churro de marihuana, un espejo grande con muchas flores y foquitos de esos de Navidad y pelucas por doquier y tacones de plataforma. Y me acuerdo que dicen, las vamos a vestir. Nunca te has vestido antes, ¿no? ¿No? Y yo me acuerdo que yo sí, y me ponen una peluca rubia, pero rubia pato recién nacido, o sea, rubia, rubia Yuri Lamas. Y me la ponen y me maquillan. Y yo me acuerdo que cuando yo me vi al espejo, fue como ahí, sal de la oruga, ahí salieron las alas de la mariposa, en ese momento. Wow. Y una faldita de esas de mezclilla, de tableadita, mini chiquitillo, y unas botas blancas. Y yo dije, bingo, ¿no? Ahí se me olvidó por un rato todo lo que yo traía. Y me dicen ellas, nos dicen ellas, nos vamos a ir a talonear. Yo dije, ¿cómo? Pues, ¿qué es bailar o qué? Pues talonear. Pues yo dije, ¿vamos a bailar matachines o qué? Pues yo vengo de la sierra, donde lo más común es los matachines. Y yo digo, ah, bueno, pues vamos a un baile, ¿no? Le digo, ¿qué es talonear? Y luego me dice ella, pues vamos a ir a ganar dinero. Y lo dinero, ¿cómo? Uy, dije, pues, qué chingón, ¿no? En mi mente, ¿no saben qué es talonear? No, no sabemos qué es talonear. Y mi primera más seria, yo era la más parlanchina. Y luego me dicen ellas, es que talonear nos vamos a ir a parar a una esquina. Y los hombres te van a pagar, pues, para que ustedes ya, así es la palabra, ustedes ya cocharon, ¿verdad? Y yo, sí.
Y pues yo había tenido, no hacía tanto que había sido mi primera vez. Y yo decía, ay, pero me va a doler. No, no, también puedes chupársela, se la mamas. Y yo, "Ma- bueno, y luego dijo, y les van a cobrar 250. Y luego ya, pues ahí vamos, eh. Pero yo soñada, yo desde el cuartito, y había una percus en esos entonces, en Cuauhtémoc no te permitían ni siquiera andar vestida de mujer, como decían ellos, estos gobiernos. Y me decían, pero en cuanto vean una patrulla, corran, escóndanse porque nos van a llevar. Pues la primera noche llego, me acuerdo, a la esquina, justamente el Prestige, abajito era el punto, ahí era la zona de tolerancia. Y me acuerdo que en cuanto llegamos, se paró un carro y ellas, pues sabían todo el tejimaneje, pero éramos de la misma edad, éramos menores de edad. Y el chavo me hace así, lo digo, ay, les habla. Y yo así, les habla. Y luego se acerca Rubí y lo me dice, no, te va a llevar a ti. Suerte, mija. Dijo 250. Y yo, y luego ya dice el chavo, baja el video y me dice, súbete. Y le digo, ¿me vas a dar 250? Sí, dijo, súbete. El hombre estaba guapísimo, guapísimo. Y te tengo que decir que trabajo sexual, a mí en lo particular, fue mi escuela. Ahorita más adelante te platicaré por qué es mi escuela de trabajo sexual. Me subo, voy y me lleva a un hotel. Y el hombre era guapísimo. Y yo dije, no manches, este hombre guapo me está pagando. Aquel desgraciado ranchero feo corriente por el que estaba llorando hace días toda su vida porque no me podía amar y no se atrevió a ser valiente y defenderme y todo. Ni me pagaba y me consumió de a gratis, mínimo no me está pagando. Entonces regreso y yo muy contenta y me vuelve a subir un cliente. Como era la nueva, Mm, ya. y y me pagó en dólares. Y esa noche a mí me fue muy bien. Pues imagínate, yo haber agarrado en ese entonces 2,000 pesos, pues para mí era mucho. No, a mí me abrazó trabajo sexual, me abrazó el dinero, me abrazó de cierta manera el poder de tener dinero. Pues yo contentísima. Pero vaya, que en la segunda, que era un domingo, subimos y me llevan por primera vez detenida. Nos llevan una perrera y vamos todas y ellas bien, no fueran aguerridas, peleándose con los policías y luego había una ventanita pequeña donde nos gaseaban y estas pinches culeras, chingan a su madre, es que respiren. Y ponían la bolsa para que no nos cayera el gas para adentro y yo así, todas abrazándome, ¿no? Y yo lloraba, yo gritaba, ay, no, por favor. Y luego las otras que chinga tu madre, que tiene sífilis canina y que bueno, un desmadre con los policías. Y oye, yo no sabía el tejimaneje, pues ella sí. Entonces, estos agarraban las patrullas recio y enfrenaban y ¡paz! Topeteaban. Entonces, haz de cuenta que para esto, este, oía que ellas decían, porque íbamos ya muchas, porque éramos muchas, no éramos solamente las cuatro niñas, decían, iban las adultas, las que decían, es que por su culpa ustedes son bien escandalosas, y lo había las que nos querían pegar porque nos enfrentaban. La calle te hace brava, pues tenías que defender, ¿no? Claro. Por más chihuahuita que fueras, tenías que ladrar porque pues te chingaban. Y me acuerdo que en la patrulla, ay, otra vez a Boston. Ellas le decían a separos, Boston. Me llevaron a Boston. Y yo bramaba peor. Yo lloraba peor porque decía, Boston, ¿cuándo voy a volver a ver a mi papá? Me van a llevar a Estados Unidos, ¿yo qué voy a hacer en Boston? Porque yo escuchaba que Boston estaba en Boston, Texas. Y estas Sí. decían, a Boston, no. Pero mañana volvemos de Boston y decía yo, pero ¿cómo tan pronto si está bien lejos? Pero yo no entendí, yo lloraba peor. Entonces llegamos a separos y yo me acuerdo que dijeron las muchachas, métanse el dinero de porque nos lo van a quitar. Y me acuerdo que ellas en los condones se metían el dinero y en el ano. O sea, porque eran tan perros que nos los quitaban. Entonces yo me acuerdo que ahí
yo como pude, pues yo no había hecho esas cosas para mí, oye, pues me estaba abrazando un mundo agresivo, violentador, y para mí era nuevo, pues yo sufría. Entonces ahí vamos, a separarnos, bajar, y una peleadera, porque ellas eran bravas. Pinches perros, y que de cállese a la y nos pataleaban, y yo así, o sea, bien feo, pero ellas no rajaban. Y yo también decía, pues aquí pues siempre he sido, y yo empecé a hacerme brava. Entonces, nos ponían a hacer sentadillas, desnudas, nos trozaban los brasieres, o sea, bien ojetes. Y ahí durábamos las 24 horas comiendo sopa con chile curtido y nos metían en la peor celda donde había orines, había popó. Y nosotras así, no, pues dormíamos donde estaba la puerta de la celda para no desde ahí, ahí no la pasamos las 24 horas hasta que salíamos. Y salíamos, pero con esa alegría, fíjate. Entonces yo ya decido no perdérmele a mi familia. Mi Claro. papá ya no me encontró ni con mi prima, ni con mi tía, ni nada. Yo me le escondí ya. Yo vivía con las muchachas. Mi papá buscándome por cielo, mar y tierra. Y no te Y no, y encontraban. yo le marcaba y le decía, estoy bien, papá, estoy trabajando. Y pues mi papá, ellos murieron sin saber que yo fui trabajadora sexual, nada de eso. Yo le decía que trabajaba en una maquila. Y pues, mira, y ya después, viene la hormonización. El primer encontronazo con la hormonización en el tema, me acuerdo que ellas, me decían, te vamos a empezar a hormonizar. Y yo les dije, ¿hormonizar? Sí, para que no te salgan chichitas, hermana, porque te hace falta chichitas. Estás muy buena, pero te hace falta chichitas. Entonces, haz de cuenta que comprábamos, en aquellos entonces había una inyección que se llamaba Perludil y nos la poníamos, porque la Perlutal era ya una hormona muy fina, muy buena, pero era fina, ¿no? Y nos poníamos indiscriminadamente las hormonas, porque te digo indiscriminadamente porque regularmente son hormonas que las mujeres usan como método anticonceptivo y se ponen una inyección cada mes y les hace un daño hormonal tremendo. Imagínate, nosotros nos poníamos casi dos o a veces una diaria. Pues era un dolorazo de cabeza tremendo. Y así, ¿no? Y unas calenturas tremendas, porque pues imagínate tanta hormona en tu cuerpo. Y, y ahí empecé la hormonización y también empezaban en aquellos entonces cuando había calorcito, pues sí andábamos con las piernitas flaquitas y todo. Pero empezó a usarse el truco, el famoso truco. Hacíamos cuerpo de esponjas. Las esponjas que vendían regularmente en Parisina, que eran como de este grueso, nosotros las hacíamos caderas y nos hacíamos Ah, cuerpos de caderas y con muchas medias. Pues salíamos con unos cuerpos que ni María Victoria y una cinturita de este tamaño, pero era truco. Entonces nos poníamos el truco, ¿no? Y salían, pues éramos exuberantemente hermosas porque imagínate, diseñanos unos cuerpos preciosos. Pues no te quiero contar a la hora de que teníamos que hacer eso, pues te tenías que saber desenvolver usar el truco, no nada más era ponerte, porque a la hora que un cliente se quería ocupar, cómo bajártelo y que no se notara a la hora de subírtelo, bueno, el fin era truco, pues cállate. Pero en ese truco, pues anda, empezamos a ejercer había personas que eran tan desagradables, o señores que eran desagradables, que decía yo, ay, no, no vamos a darle golpe. Nosotros no trabajábamos mucho el 2 de abastos. Y a mí ellas me enseñaron todos los trucos. Me decían, siempre que tú agarres un fulano y no quieras ir a coger con él o a cochar con él, me decían, sácale la cartera, dale golpe. Y yo, ay, ¿cómo, hermanas? Mira, tú, en lo que él te agasaja y todo, hermano, tú agárrale el bulto. Cada levantón que le des de apretón de huevos, tú ves sacando la cartera. En cuanto la saques, cruza las manos, saca los billetes, en lo que te agasaje y vuelves a la meter o tírala ahí y sal corriendo. Y yo me hice pues muy mañosa. Yo decía, no hay necesidad. Y pues cállate, salían los borrachitos del Prestige y los cazaban, ¿sabes? Y pues era mucho dinero. Yo recuerdo que la primera vez que di el golpe, y mucha gente dice, no, no, pues que eran los menores de edad, pues oye, viejos cochinos, pues ya andan ladinos, porque hasta dónde era el abuso, ¿eh? Fíjate, no era tanto como las autoridades no hacían eso, si eran menores de edad.
cómo no hacía el DIF o cómo no hacían eso, pues ni modo que no supiera, pero como decían, pues son los jotitos, pues nomás nos los llevamos. ¿Cómo nos percataban cuando nos detenían, no? Claro. Y, y empezamos a hacer el 2 de abastos. Y conocí el tema de las adicciones porque ellas consumían. Ahí viene otra parte de risa. La piedra. En aquellos entonces en Cuauhtémoc era muy conocida la piedra. Y un día, ellas en el show, en lo que nos arreglábamos, pues ya cada quien, yo ya sabía arreglarme y la chingada. Llegan ellas y le dicen a un fulano, había las tarjetas de teléfono que salían, ¿no? Háblale no le decían el pushador, háblale a quién sabe, ahí se me va el nombre, al tirador, que nos traiga unas piedras de 100 pesos, a mí una de 100 y a mí una de 200. Y yo cuando dije, compran piedras, dije, ¿para qué comprarán piedras estas? Y yo antes les preguntaba y no. No, es que dice que trae pura piedra de 100. Ah, no, pues que nos traiga, sí, una de 100. Sí, no, pues está bien, una de 100 y un jalón. Pues yo no te sabía de drogas, o sea, te sabía del Tonayán, del Tesguino, por eso, pero no de estas drogas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía, pues me voy a hacer rica también, pues vendiendo piedras. O sea, yo quería que llegaran y ver cuál era la piedra que vendían. Ajá, Porque yo me acuerdo, fíjate, se me venía a mi mente que allá en Pitor Real había una parte que le llamaban el polvorín y había piedras que tenían como amarillitos, como marrón. ya. Y mi papá decía, estas las compran para hacer llaveritos. Y Ah, yo te me imaginabas algo imaginaba que así. iba a llegar una piedra de esas. Así decía yo, pues déjame ver, si no le voy a decir a mi papá que me mande la camioneta llena de esas piedras, así me voy a hacer rica, de más o menos del tamaño. Y recuerdo que llega el chavo, aquí están, y eran unos sobrecitos. Y le dije, ¿qué es eso, Alejandro? De piedra, me dijo. Y le dije, sí, piedra. Y me acuerdo que sacó un bote de aluminio y le hace 3 agujeritos. Y la pone. Y yo así. Y ya, bailaban. Y yo, fíjate, yo nunca hasta el día de hoy te puedo decir que una droga la haya usado. Te platicaría que sí, he consumido 2 tipos de droga, que es la marihuana y la cocaína, pero no por más de 2 días. Ahorita te platico esa historia. Entonces, el humito, el olor, a mí me causaba una sensación tremenda que yo como que me daba el olorcito y yo quería que fuera una manzana para poderla morder. Pero algo dentro de mí me decía que eso era malo. Entonces yo le dije, no, gracias. Pero tampoco ellas eran insistentes, ellas en su mundo, pues no les duraba la loquera, Mm. ¿no? Y en algún momento que yo llegué a consumir la cocaína, que fue una vez y fue una posada ahora, hace 3 años, 4 años. No, yo me sentía más cabezona que Piolín. No, yo sentía como si tuviera la cabeza este tamaño y no, 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 yo dije jamás. Pero ¿por qué te... No, yo sentía como si la cabeza la tuviera este tamaño, me dolía horrible otro día, no sabía de mí, no, no. Yo no tomo, no te consumo alcohol, no te consumo cerveza, no he fumado, siendo que mi papá toda su vida fumó, yo no. Ni el café ni el refresco. Pues sí soy como, mucha gente dice, ah, eres mormona, no, ni mormona ni nada. No, nunca, nunca me ha gustado. Y en algún momento en Cuauhtémoc me fumé marihuana, pues también. Se haz de cuenta que, por ponerte un ejemplo, estaba pensando en los pitufos y ya tenía yo al gato y su pandilla y luego ya los caballeros del zodiaco encima. O sea, no dejaba de pensar en una cosa y yo ya tenía 20 pensamientos encima más. Y un hambre que otro día amanecí con un dolor de estómago donde me jibe porque esa madre y un sueño tremendo. Entonces, no, no, nunca hice compatibilidad. Entonces, te platico que ahí conozco por primera vez tengo el acercamiento con la droga ya directo a través de ellas. Y en el día nos íbamos a trabajar. Por eso yo te digo, yo en algún momento decía yo, pues es que yo también hubo un tiempo, porque duré en Cuauhtémoc la gran parte del tiempo.
me tocó ir la primera Navidad a mi casa, volver a mi pueblo. Y para mí fue muy emocionante, pero a la vez era miedo. Y fíjate que fue muy emotivo, me acuerdo que ya tenía yo boobies, ya tenía yo chichi de hormona. Y ya iba más, mi cuerpo más diseñado, ya iba hormonizada, ya tenía mi ceja perfilada, o sea, ya parecía ahora sí que una niña, en su totalidad, una mujer, ya tenía mi cabello largo. Cuando te fuiste no tenías cabello largo. Sí, 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 siempre lo cargaba. Fíjate que ahí te voy a decir otra de las cosas. En algún momento, en la escuela me hicieron un acto de que para mí fue violento. Estaba yo en una escuela de monjas y, y ahí me tenía mi papá y mi mamá. Y me acuerdo que había aquellos rímel que vendían en el Avon. Ujú. Y yo le decía a mi mamá, cárgamelos, y que el azul, que el rojo. Y un día llegué a la escuela como bandera, que mechones rojos, azules y todo. Pues me pintaron el cabello con chinola y me pararon en medio de la cancha, porque eso no se debía hacer Con chinola. con chinola. Y mi papá, pues yo amo a mi papá, llega y le dice al amor, yo les estoy pagando para que me enseñen a mi hijo a leer y escribir, no para que le digan lo que tiene que hacer. Pues yo veía a mi papá así como mi héroe, ¿no? Claro. Y, y también algo bien... mucha gente se ríe de esto. En algún momento en secundaria, pero ya no estaban ni que en secundaria de monjas, ¿eh? Ay, no sé qué me pasó. Yo era tan católica, tan de iglesia, que un día pusieron a decir el juramento a la bandera. Ujú. Y era tanto mi nervio ese día que yo estaba rezando un Padre Nuestro y todos mis amigos se acuerdan, no lo superan. Y yo me acuerdo que todos se reían y yo seguía rezando el Padre Nuestro. Y eso yo en secundaria. Y esas violencias, y devolviendo un poquito a las violencias, cuando ya un día me dicen, vas a ir en un 20 de noviembre, pues el desfile, ¿no? Vas a ir en la escolta, en la escolta. Y pues para mí era bien importante ir en la escolta porque te consideraban, era algo magnífico, ¿no? Pero te tienes que cortar el cabello. Y que me voy cortando el cabello como soldado raso, ¿eh? Porque yo siempre lo traía como larguito. Y cuando yo llego a mi casa, me dice mi mamá, ahora sí pareces hombre. Y mi mamá Lulu también hace señas, ¿por qué me voy a cortar el cabello mi papá? Porque mi papá siempre, para él, él me decía mis ojos, siempre, o sea, para él, su palabra, ¿por qué te cortaste el pelo, mis ojos? ¿Por qué? Y yo, es que voy a ir en la escolta. Y yo vi, un día le dije a mi mamá, oye, mamá, le dije, ¿a poco tú sí sabes que a mí me gustan los hombres? Y me dice mi mamá María, somos tus papás. Y yo, no, pues, si lo sabes, si lo sabes tú que lo sepa el mundo entero. Y entonces era ese caparazón que a mí ellos me echaron, ¿no? O sea, a mí me quisieron y me aceptaron. Sin ese amor yo no hubiera sobrevivido al desamor social, ¿no? Y pues ahí te digo que volviendo al regreso a mi pueblo, fue un diciembre. Pero yo le había comprado regalos a toda mi familia, a todos mis hermanos. Pues porque a mí me estaba yendo muy bien. Y según yo estaba trabajando en una maquila. O sea, mis papás siempre que yo me trabajé en una maquila. Y llego y me acuerdo que me compré un gorro, un bonete. Y lo que hice fue enrollarme las colitas y ponerme el gorro encima. Y llegué, fíjate, yo teniendo miedo al rechazo de mis papás. Porque pues sí, ya había habido un cambio muy que yo ya lo notaba, ¿no? Entonces lo que hago es ponerme una venda que me aplastara y no se me notara. Y me acuerdo que me compré un pantalón de esos flojos, de esos que usaban bombos que andaban, que eran los cholos, Ah, que ya. eran muy flojos. Sí, sí, sí.
y unas bombitas negras con casco de fierro. Fíjate, aún sabiendo que mis papás nunca me habían dicho, pero yo tenía como el temor de que me rechazaran, que hubiera, porque pues yo ya veía un cambio notorio en mí, ¿no? Y me acuerdo que llego y cállate. O sea, así mi papá de mi vida, o sea, ellos desvolcados en amor, ¿no? Porque mi papá, mucha gente va a decir, ¿y cómo tu papá nunca se dio cuenta? Porque mi papá venía a cobrar su pensión hasta a Cuauhtémoc. Y cuando él venía a cobrar su pensión, yo lo veía, pero yo no dejaba que fuera con mis tías. O sea, yo lo veía y le decía, papá, y te voy a esperar en el camión. Y yo lo esperaba y yo lo acompañaba al banco. Y ya le decía papá y me decía, no, no, papá, váyase a la casa. Y mi papá me hacía caso y me dejaba dinerito. Me decía, tengo un dinerito. Y él me veía bien, ¿no? Pero yo siempre así, siempre me lo mostré así, con el gorrito, con esto, con... Entonces ese día, pues mi papá, estábamos haciendo un partidero de leña y yo me acerqué, le dije, va, dijo, te voy a hacer chicharrones, me dijo, de los que te gustan, porque él sabe que me gustan mucho los chicharrones. Y yo, ay, papá, y me decía, pero ya no te vas a ir, mis ojos, ya no nos dejes, ya me voy a morir y tú por allá, no, papá, ni diga, y abrazándome, y me jaló el gorro, me lo jaló. Y me dice mi papá, qué bonito tu pelo, me dijo. Y me abrazó. Y yo con el pelo rubio, rubio, rubio. Y yo, ay papá, le dije a mi papá, ¿y por qué te escondes el pelo? Y de ahí yo entendí que mi papá me amó. Uf. Y ya, fue la mejor Navidad, porque ya ahí ya me vieron. Y me acuerdo que cuando mi mamá Lulu, mi mamá María me vieron y que, ay, mira qué bonito se te ve tu cara con el pelo, güey. Y mi mamá Lulu me empezó a hacer trencitas. Dije aquí, es mi familia y ya aquí voy a ser yo. O sea, ya por fin iba a dejar aparentar lo que, porque pues era como volver a haber nacido, ahora sí ya era yo, ya no me sentía en un mundo extraño, ya no sentía que no me merecía el mundo en el que estaba, ¿no? Porque ya mis seres queridos me habían dado ese amor incondicional que tenía. Y de ahí para adelante me devuelvo yo y le digo a mi mamá, no, mamá, es que tengo que ir a trabajar. Y pues dijo, sí. Y ya me vine yo como con otro chip. Llego a Cuauhtémoc y intento ir a conseguir trabajo en alambrados y circuitos, en la maquila. Nunca me dieron el trabajo porque no querían que fuera, no me aceptaban por ser persona trans. Pero en aquellos entonces yo no conocía el término trans. Éramos solamente gays o jotitos que se visten de mujer, ¿no? Y, y no me dan el trabajo. En ningún lado me dan trabajo. Y yo decía, "Ay". Entonces, ¿qué hacía? Yo le decía a mi prima, pues vamos a meternos a trabajar en la manzana. Los fines de semana, pues vamos al talón, pero entre semana trabajamos en la manzana. Yo ya traía como el chip de cambiarlo de trabajo sexual. Y nos íbamos a las manzanas a las 4 de la mañana, nos levantamos y nos íbamos a... Pues peor era la violencia. Porque nos subían en un... Y eso lo tengo que decir, ¿eh? Nos subían a un tráiler. No sé si alguna vez fuiste a ver los jornaleros de Salvador Corral en Cuauhtémoc. ¿Cómo No, es? Pues a la gaviota en esta telenovela le iba súper bien a comparación. Pues era gente de todo el país. De Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de todo el país. Entonces, cada huerta tenían que llevar 400 personas al desaje, a la pizca, lo que sea. Y en una caja de tráiler subían a 300 o 400 las personas que cupieran. Y ahí te tenías que, por ejemplo, estaba un tráiler y decía, voy para la huerta de la finca de San Juan. Y ya elegías tú dónde te queda más cerca, y te subías ese tráiler. Y te lo juro que era terrible. O sea, ir una mujer trans en un tráiler de esos prácticamente te violaban tremendamente. Te voy a decir por qué. En cuanto nosotras subíamos, o subía un chico gay, todos era el grito masivo.
cóchenlos, cóchenlos. Y nosotras bien bravas, "Ah, chingas a tu madre, pinche hediondo". Nosotras peleándonos. Pero te lo juro que llegó a veces que nos peleábamos y nos hacían bola. Y nos mordían, nos toqueteaban, perdíamos hasta los zapatos donde nos defendían. Parecíamos el rockeros así entre las manos nos pasaban, nosotros pataleando, peleándonos, o sea, nos defendíamos, llegábamos a las huertas y nos mostraban pues sus miserias. Mira, no quieres. Y cuando se estaban meando y nos, pinche asqueroso marrano, ¿cómo se te ocurre, perro? Mira mi Betty, ponte a llorar. Y las frases que, no, que así, o sea, era el acoso, ¿no? Y teníamos que irnos en grupo a trabajar. Una sola, olvídate. Y llega el momento de, del, pues, el amor, digámoslo de esa manera. Vivíamos ahí en unos departamentos ya más o menos, y vivíamos todas. Ya vivíamos más, ya estaba Erika, otras chicas está. Pero también era la violencia que siempre sufrí, o sea, yo me empecé a hacer brava porque había otras chicas tan más viejas que nos querían dar, pegar y nos querían correr y pues nos teníamos que defender. Traigo heridas en mis caras, donde muchas veces me abrieron con una botella, los clientes donde nos teníamos que defender, intentaron muchas veces matarnos. O había clientes que te querían agredir o te sacaban el cuchillo y tenías que defenderte, ¿no? O sea, esa era la vida. Los soldados, o sea, y yo tengo presente una vez que un cliente se sacó la navaja así, me tiró a dar y me acuerdo que yo como pude, ¿no? Me defendí y empecé a gritar y luego otras veces que nos echaban los carros encima. Una vez me atropellaron, ¿eh? ¿Cómo? Pero mira, yo como un Spider-Man. Y todo eso te lo pueden decir quienes lo vieron. De pronto vamos pasando la calle y el carro le da recio. Pero fíjate, o sea, ya era el truco que nos protegía, o Beto, ¿sabes? Pues bien forrado. Le dio y yo sentí que el carro sí sentí el golpe y yo caí, pero sentada y no me pasó nada, pero pasé por arriba del carro, caí sentada. Y todas así pensando que pues, no, yo caí sentada. Pues sí, otro día traía muy morada la rodilla, pero ni me desfalcó un hueso ni nada, pues ya Nada. era la suerte. Y situaciones que te digo de pronto, historias así, un día una menona, estaba yo con un cliente, era menón, y los menones por lo regular, ellos no tenían relaciones contigo, nomás te decían, shishi, No. y yo, shishi, y un día estaba yo con un menón arriba de una camioneta y llega la menona y luego recuerdo que pues hablaba en su idioma y no sé qué decía, yo no le entendía, yo corrí el menón alrededor de la camioneta y yo atrás de él y la señora atrás de nosotros. Y luego teníamos una amiga que se llamaba Perla, en paz descanse, nunca volví a saber de ella, pero ojalá esté viva. Estoy diciendo en paz descanse porque pues yo creo que ya era grande de edad y ella estaba muy mala de sus facultades, media 33. Y iba pasando. Y yo, Perla, así de que estamos jugando aquí a la rueda de San Miguel, métete. ¡Perla! Y lo ven. Y luego yo así escondí en la testa y la menona con quién sé qué decir, nos correteaba y yo corriendo. Pero hablaba eso y estaba de caricatura. Y llega Perla y se integra a la rueda de San Miguel. Y yo me salgo y se quedan corriendo. Perla, la menona y el menor corrían y corrían él y yo. Y luego yo acá, la menor casi la alcanza. Y era risas, era algarabía. Y una vez, pues nos pasaron muchas situaciones que las analizamos y nos reíamos, ¿no? También una vez nos subimos con un cliente y le pedimos ride, íbamos allá con nuestras compañeras. Y fíjate cómo muchas veces la crueldad humana hacia nosotras era terrible. Y de repente nos dice el fulano, era como un lote baldío, y así, dice, no, aquí las voy a dejar. No, mi amor, pero ¿por qué sí? Porque me voy a llegar una de ustedes. Y el fulano sacó una pistola. Y nosotras así, no, mi amor, pero ¿por qué? Por putos. No, no, ay, no, no seas así. Sí, córranle.
a la que le toque. Y me acuerdo que brincamos de la camioneta así porque era doble cabina. Y el vato en lo que se bajó dio la vuelta y nos tiró. Y había un alambre de como de un tendedero, como que, o era un alambre de púas. Y que íbamos corriendo y tiró dos balazos y topeteamos con el alambre. Y pues nos regresó y caímos para atrás y de haber dicho, válgame con dos tiros, maté casi a cinco. Entonces en cuanto ve que caemos, se va, pero él nunca se imaginó que fue por el alambre y no porque nos haya dado el disparo. Anda, pues traíamos toda marcada aquí el alambre, pero no nos dio ni una. Entonces, esas son las situaciones que yo conocí de la crueldad. Entonces, con Salvador Corral era así. Y trabajábamos en la huerta y en los fines de semana, pues ya trabajo sexual. Y ahí conozco a quien es hoy ahorita mi esposo. Y En la huerta, no, ¿no? ellos rentaban en unos departamentos y yo rentábamos en otros departamentos. Y él andaba con una prima. Él ya me había visto a mí, pero él no lo ubicaba. Y de esas veces que te cae mal la persona. Y yo la veía y me caía gordísimo. Y nos conocimos peleándonos. Entonces a mí en la bodega, así le decían, donde estaba la gente de Salvador Corral, me decían, ahí viene la novia de Rambo, aguas con esa güerita, porque yo me peleaba a golpes con los vatos. Yo me peleaba a golpes. O sea, a mí me valía que me pegaran, que me dejaran un ojo morado. Yo no me dejaba, menos de los vatos. Entonces a mí me peleaban, ahí viene la novia de Rambo. Entonces yo me peleaba con hombres, con mujeres trans que eran abusonas o así. O sea, yo me daba yo mira mis manos llenas de cicatrices. Entonces yo defendía mucho a mi manada, a mis hermanas trans, ¿no? Y yo me peleaba. Yo era peleonera a más no poder. Yo te lo juro que esos años, no, yo Mariela del Barrio me caía, me venía guanga. O sea, yo me peleaba, yo era me volví como sangriento en este sentido. Conozco a quien es ahorita mi esposo y él me conoce peleándome. Y yo, pues no, me negaba al amor. O sea, para mí ya no existía el amor, existía pues el sexo, todo este rollo, ¿no? Pero sí que había una parte de mí que quería cambiar. Y llega el VIH al entorno mío. ¿A qué te refieres? No había mucho conocimiento, el VIH. No, Ok. había conocimiento y había erróneamente mucha desinformación, mucho más para nosotras. Recuerdo, yo me voy, creo que me voy a Krill, vuelvo, miento, me voy a Krill y escucho en aquel entonces, nosotros tuvimos un enemigo acerrísimo, que era terrible, el gran locutor que todo mundo admiraba, Beltrán Montes. Mm. Cuando él fue presidente municipal, fue terriblemente violento con nosotras. Nosotras no podíamos salir ni con el cabello así en la calle porque nos detenían. Y él se encargaba de dar las noticias. Y escucho yo en las noticias que él empieza a decir que salieron varias personas infectadas de SIDA, en su mayoría hombres que se vestían de mujer y que eran gays, en la norteñita, con Salvador Corral. ¿Cómo? Cuando yo vuelvo eran mis amigas y hermanas. Y de las 15 que nosotras éramos, nomás yo y mi prima estamos vivas. Unas murieron asesinadas, Lovely murió asesinada, de Erika dicen que se suicidó porque ellas eran mujeres migrantes en nuestro propio país. Cuando era temporada de manzana, pues llegaban a Cuauhtémoc.
cuando era la temporada de la uva, se iban a Sonora, que yo también allá anduve de jornalera en Sonora. Ese fue nuestro mundo, ser jornaleros, ser migrantes en nuestro propio país. Nos iban, ¿no? Laura, que nunca supimos qué pasó, se fue a Mazatlán. Dicen que ya la mataron. Alejandra murió por el VIH. Rubí también fue la última que falleció hace 3 años. Martina, era una mujer indígena, era trans también murió de VIH. Y llego y me topo con que ellas eran una persecución tremenda, muy, muy tremenda, por medio de hasta el propio de la norteñita. Pero cómo la vida y el futuro va hilando, ¿no? Las situaciones de la vida. Ruth Bell, en, 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 éramos un grupo de mujeres trans y que conocíamos en ese entonces a los chavos, había chavos hondureños que ya se quedaban ahí, se enamoraban de alguna de nosotras y nos casamos, todas nos empezamos a casar, a tener nuestras parejas, como bien decíamos, nuestros mayates, porque en aquellos entonces no les decíamos chacales, les decíamos los mayates. Ay, ya se casó con el mayate. Y, y se me hacía terrible, hoy te puedo decir que se me hace terrible que les dijéramos nosotros mayates, porque mayates es un animalito que hace la buñiga de las vacas, las hacen rueditas y de eso. Y decía yo, fíjate que nosotras qué estúpidas. Y nosotras les decíamos los mayates. El caso es que ya todas tenían los mayates. Unas enamoradas y otras de... Porque si está, unas porque si están enamoradas y otras porque era una moda, ¿no? El noviecito guapo y que... Bueno, entonces mi primer enfrentamiento ahí es cuando yo empiezo a defender, como que empieza el activismo. Como que ya decía yo, pues aquí hay que sacar la casta. Entonces yo le daba réplica a a Beltrán Montes la radiofusora en ese entonces que era ahora sí que la competencia de él, que era con Aníbal Moreno. Y Ujú. Aníbal Moreno nos daba réplica. Y siempre que veníamos de separos o que nos hacían una injusticia, nos íbamos con Aníbal Moreno. Y ahí estaba yo, hable y hable, peleándome, ¿no? Y bueno, ahí empecé y hay una historia que por qué me relaciono yo con Fátima. Por eso te digo, agradezco todo lo que me ha pasado en la vida, bueno o malo, ha pasado por algo. Y me ha quedado más que claro. Ahí ya viene una etapa de mi vida, ahora sí que la segunda etapa de mi vida, donde ya empiezo yo, mi primer acercamiento es, bueno, ahí te va. Me enamoro de mi esposo entre estire y afloje y me voy otra Navidad a mi casa. Y mi esposo se queda en Cuauhtémoc. Y él me dice, me voy a ir a Sonora. Me voy a ir a Sonora a trabajar a un contrato de un campo que era de uvas. Y le dije, ¿te vas a ir? Sí. Yo todavía creía que yo amaba a mi primer amor y me voy yo a pitorrear, ¿no? Llego a mi casa y empiezo a echarle menos a quien soy mi esposo. Y ahí me doy cuenta que lo quería, que lo amaba, que realmente... Pero fue el primer hombre que me agarró de la mano. Y fue el primer hombre que fue conmigo y me llevó a un puesto de lotes de su mano y que no se avergonzó ante la gente, ¿no? Y ese día yo sentía mariposas en mi estómago, me sudaban las manos. O sea, había un hombre que estaba amando en contra de todo y de todos. Y ya de ahí él fue un hombre que me enamoró con los detalles, iba y no tenía pena de verme, siempre tenía un detalle para mí, era lindo, era un hombre
que no buscaba solamente sexo, porque no duramos para tener relaciones sexuales un tiempo, fue un noviazgo bonito, no de, era así de que duramos mucho como para tomar, darnos un beso, ¿me entiendes cómo? Entonces, sin querer me enamoré. Sí, y me voy a Krill y te digo, empiezo a decir, no manches, le echaba menos todos los días. Y yo lloraba y me decía mi mamá, ¿pero por qué lloras? Y yo le decía, mamá, es que me enamoré. Y me decía mi mamá, ¿pero te enamoré de quién? Pues de un muchacho, ¿no? Y un día, pues ya se va a Cuauhtémoc, ¿no? Y le roban su maleta y le roban el teléfono de la casa, porque mis papás tenían un teléfono en su tienda. Mm. Y le robaron el teléfono y él ya no pudo contactarse. Y Híjole. te- yo sufría, yo decía, ya me olvidó, no, 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 yo sufría. Entonces un día yo decido irme a Sonora a buscarlo. Ay. Dije, me voy a Sonora y espero a que mi papá se venga a cobrar su pensión y yo no quise venir con él porque siempre me trae y le dije, no, papá, no, no, no quiero ir. Y yo le robé dinero a mi papá y a mi mamá de la tienda. Les robo dinero para irme yo a Sonora. Y he hecho una cobija que mi papá siempre me había regalado, que es la que cargaba para todos lados, era mi cobija preferida, le echo y alisto mis cosas. Y me voy bien temprano, le digo a mi mamá, me voy a ir a Krilam al rancho. Me voy a ir al rancho. Y me dijo, ¿pero a qué te vas a ir? Pues me voy a estar ahí unos días. Y me dijo mi mamá, ¿pero a qué vas a ir a hacer el rancho? Ay, sí, le dije, pues voy a ir a ver a mi abuela. Dijo, pues deja que llegue tu papá. No, 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 no. Dije, mañana me voy al rancho. Ay, lo tú que no haces caso. No, no, pues ya. No, sí. Y ya, me voy supuestamente yo con ropa, pero porque yo iba al rancho. Llego a Krill y le digo a mi prima Mari, ella estaba estudiando, yo ya no. Le digo, Mari, vámonos a Sonora. Y me dice ella, ¿a Sonora? Sí. Dije, vámonos. Sí, dijo, sí, sí, me voy contigo. Y fuimos a la estación del tren para preguntar a cómo salía el boleto a Sinaloa y pues de ahí nos íbamos a Sonora. Fíjate, yo bien arriesgada. Y en eso a lo largo, enfrente de la estación, pues digo que la vida me ha puesto el camino que debo de recorrer, por eso confío en Dios, en la vida y en el universo. Veo que están unos camiones y hay mucha gente. Y digo, ¿qué habrá ya? Y luego, fíjate cómo la casualidad me acerco y le digo al señor, hola, buenos días, me dice. ¿Qué pasó, güerita? Y todavía tenía yo mi voz más finita. Le digo, oiga, ¿para dónde van? ¿Para dónde va toda esta gente? Dijo, vamos al campo Santa Inés de Sonora, al trabajo de la uva. Le dije, yo sí puedo ir. Y nosotras queremos trabajar, ¿verdad? Y lo dijo. Pero ustedes son menores de edad, dijo, ni tan. Si van con alguien mayor, sí, dijo, porque yo no me lo puedo llevar así. Mi pronto, ¿verdad? Vi yo a una señora que llevaba y le dije, oiga, le dije, ¿usted ya va para Sonora? Sí, pero ella entró, oye, Mukira, le dije, ¿vas tú para Sonora a trabajar? Sí, dijo. Dije, te doy bueno, Mickey. O sea, dinero, le dije, te doy dinero. Y te pichó un Tonayán, pero dije, no, que vamos contigo. Sí, dijo, sí, pues ahí se van conmigo. Yo voy sola, dijo, y nomás mi señor. Pues, ahí va.